Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, depende de la hora en la que estén viendo este video. Yo soy Daniel Villalobos. Este es el trabajo de segundo corte de la materia Género, Literatura y Lenguaje y voy a venir a hablarles del cuento El crimen de la autora colombiana Soledad Acosta de Samper. Bueno, para contextualizar un poco, Soledad Acosta fue una escritora colombiana del siglo XIX. Nació en Bogotá el 8 de mayo de 1933 y murió el 17 de marzo de 1913 y también en Bogotá. Hablando un poco de su familia, se casó con José María Samper, persona para la cual le dio acceso a- al mundo literario, eh, le abrió como el camino porque en esa época a las mujeres no se les permitía escribir, necesitaban el permiso físico de un hombre para poder escribir y publicar. Fue hija única, por lo cual sus padres siempre se preocuparon por darle una educación de calidad, y fue una autora con una obra bastante extensa, manejó cinco periódicos, se le atribuyen 48 narraciones breves y 21 novelas. Bueno, ahora sí vayamos al cuento El crimen. El cuento El crimen coloqué esta imagen como para que nos situáramos un poco como en el campo. Esta imagen es como más o menos en un lugar similar, es donde ocurren los hechos que nos narra el cuento. Tiene una estructura de inicio, nudo y desenlace bastante clara. Mm, Sucedió en Villa del Guamo, según nos dice la autora al final, lo cual no sabemos si es parte de la ficción o no. Y lo interesante de este cuento es que se puede apreciar una universalidad particular. Es decir, a partir de esta narración que es particular con nombres tan propios, uno se puede dar cuenta de que es una, es una, es una narración que puede ocurrir en cualquier otro pueblo, en cualquier otro lugar de Colombia, con otros nombres, que es una historia que tal vez se repitió muchas veces, pero con otros nombres en otros lugares, entonces eso es un aspecto muy importante del cuento. Y bueno, la construcción de los personajes se da a través del diálogo. También se nos describe, pero más que todo se da a través del diálogo, con unos diálogos pues bastante orgánicos. El estilo de la narración del cuento, bueno, aquí es difícil un poco hablar de un género en particular, pero lo mejor que se puede hacer es decir que es una narrativa no encasillable, porque encontramos eh, visos de el naturalismo, visos de realismo, visos de romanticismo, como llegaban los estilos un poco tarde de Europa a América. Entonces, mientras allá estaban ya en el realismo, acá estamos terminando con el romanticismo. Entonces es un estilo, más bien un estilo transicional entre la obra, maneja varios varias corrientes, por ejemplo, el naturalismo, cuando se pone a explicarnos detalladamente dónde están sucediendo los hechos. También hay cuadros de costumbres, podemos darnos cuenta de que hay un costumbrismo también marcado. Eh, bueno, la narrativa es bastante explicativa, no deja nada como sin explicar, es decir, todo lleva a alguna parte, no es que queden vacíos, y se usa muy bien el elipsis, la figura del elipsis a la hora de concluir la narración. Por el otro lado, encontramos que tiene algunas divisiones innecesarias, el cual está dividido en partes, pero estas partes suceden consecuentemente, entonces la separación supongo que es algo más formal porque suceden las cosas una después de la otra, entonces no hay como tiempo intermedio. Y sobre todo la frase que me parece que es más importante en todo el cuento es el resto lo sabemos. Es con una de las frases que dice ya antes de finalizar la autora y es una frase que nos dice, bueno, yo no tengo que contarles esto porque ustedes ya lo saben. Y esto es esta universalidad particular que es
Ustedes ya saben qué pasó aquí, ya saben quién fue, ya saben quién lo hizo, ya saben cómo lo hizo. Entonces, eh, pues no es necesidad contarlo. Bueno, ahora sí, ¿qué sucede exactamente en el cuento? Resulta que don Rafael Rosso vive con su mujer en el campo. Fueron desterrados porque tuvieron un problema con el antiguo alcalde del Guamanal del pueblo anterior, que se llama don Bernardino, porque don Bernardino tenía, pues, eh, tenía deseo de que su mujer fuera Luz, pero Luz finalmente se casó con Rafael, así que pues lo que les conllevó a eso fue el destierro. Un día están pues toda la familia, tienen tres hijos, dos hijos y una hija, están ellos cinco, cuando don Rafael da la noticia de que don Bernardino estuvo en la ciudad, estuvo en el pueblo. Entonces ahí es cuando entra en pánico Luz y le dice que no, que tenemos que escaparnos, tenemos que hacer algo al respecto. Finalmente lo que sucede es que don Rafael eh, pues no come cuento y piensa pues que esta persona ya ha cambiado, que no le va a pasar nada. Y un día por la noche llega el alguacil y dos secuaces lo llevan al bosque y lo matan. Él iba junto a su hijo y su hijo es quien tiene que darle la noticia a la madre. Finalmente todo termina cuando están de nuevo todos en el pueblo y, y se confronta a don Bernardino por los hechos. Finalmente él dice no saber nada, pero ahí es donde está la frase que Soledad Acosta tiene tan, tan excelentemente, eh, que nos deja como este final del resto ya lo sabemos. Bueno, desde la ginocrítica, ¿qué podemos observar en el cuento? Encontramos el concepto del orgullo masculino, es decir, aquello que yo no puedo conquistar no puede ser de nadie más. Lo vemos en la figura de don Bernardino sobre Lucy, sobre Rafael. Entonces, causarle el mayor número de inconvenientes a esta persona que hirió nuestro orgullo, causarle lo peor, con tal de que ese orgullo sí se mantenga, aunque pues el daño ya está hecho, pues uno no puede hacer nada para recuperarlo, sino pues lo que se realiza es hacer sentir mal al otro, pero hacer sentir mal al otro no lo va a hacer sentir mejor a uno. El papel de la mujer en la sociedad se ve muy remarcado, sobre todo cuando hay cosas que hacer como ir al pueblo. La mujer hace mandados, eh, no se les permite como ir solas. También es muy el rol de la casa, el rol de esta mujer materna que tiene que estar en la casa. Papel del hombre en la sociedad es el papel como es político. El hombre ya en esta época es un ser político. eh, es un ser que su forma de actuar repercute obligatoriamente en todo su entorno. Entonces debe ser cuidadoso, debe tratar de no cazar riñas, debe tratar de ser leal a quienes son sus patrones, debe tener como unos roles, pero pues también mostrarse masculino, tener fuerza como para levantar los bultos de papa, para hacer las cosas de la casa que requieren fuerza, como cavar las acequias, etcétera. Puse esta frase que es de una canción que es The End Has No End, que es un poco el fin no tiene fin, que vinculándolo por tercera vez, tercera y última vez eh, a la frase esto ya lo sabemos, es que esta historia probablemente cuando se escribió ya había pasado muchas veces, pero después de su publicación, quién sabe cuántas veces más volvió a suceder. Entonces, es como un bucle que tal vez debamos derrocar eh, como hombres en esta época, porque ya ese tipo de situaciones no se pueden repetir simplemente. Eh,
la justicia injusta. Es como que la justicia solo funciona para los ricos cuando uno es pobre. En esta época, pues simplemente la justicia no te va a ayudar. Y el tema de la religión, Soledad Acosta de Samper vivió en un mundo muy religioso, muy católico. Al final, la frase con la que concluye el cuento es, le dejaremos a la justicia divina lo que no pudo hacer la justicia del hombre. Entonces se ve remarcado como este tema de la religión dentro del pueblo, dentro de la sociedad de aquella época. Y bueno, eso es todo lo que hay para decir alrededor de este cuento. Es muy bueno. Los diálogos son bastante orgánicos. Tiene esta frase sensacional. Nos da una crítica sin querer darnos una crítica. Entonces, para concluir, les recomendaría que le echaran una releída y que no dejaran la obra de esta autora eh, en vano sin leer. Muchas gracias. Hasta luego.